Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de televisión Estamos Contigo. Y para esto tenemos invitadas especiales. El día de hoy nos acompaña Alejandra Castillo. Y nos acompaña también María Fernanda. Y por último, una invitada especial, Isiar Hanay. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola. Muy bien. Bueno, Hola. Hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre la educación intercultural. Y comenzamos con Alejandra. ¿Qué quieres decirnos sobre la educación artística y el desarrollo humano? Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy yo les quiero hablar acerca del tema del desarrollo natural y la educación formal. Hemos escuchado hablar acerca de que la escuela nos enseñan contenidos que tal vez no nos sirvan para nuestra vida diaria o no le encontremos un uso en la vida cotidiana. Además, sabemos que los contenidos que enseñan en la escuela pueden ser universales, sin embargo, no tienen como que un efecto en nuestra vida. Además, también quiero comentarles que, pues, como sabemos, las escuelas existen desde hace muchos años. Y esto se creó, podríamos decir, con el fin de dominar a algunos jóvenes en algunos ámbitos que no son universales, sino más bien van de acuerdo o están diseñados de acuerdo al contexto en donde se desenvuelve cada uno de los alumnos. Escuelas como más formales, estas se desarrollaban en casa o en las vecindades donde vivían los jóvenes. Prioritariamente se hacía una educación en la cual los alumnos observaban a los adultos, pero ellos aprendían acerca de las tareas que realizaban estos, más no como asignaturas o matemáticas. Español era más enfocado a los oficios que tenían los adultos, puesto que era lo que se iban a dedicar pues ya cuando fueran grandes. Además también nos habla acerca de los retratos del desarrollo, y pues es inevitable el despliegue de un clima alfabetizado debido a que fuera de la escuela los individuos también tienen aprendizajes, tanto habilidades como conocimiento, porque cuando te estás desarrollando en tu conocimiento obtienes los conocimientos de lo que te rodea o lo que tú observas, y pues también te vas adquiriéndolos y apropiándote de ellos. Y también quiero hablar de los estudios que realizaron los desarrollistas. Pues estos se interesaron principalmente por las constantes universales que se implementan en las escuelas. Prácticamente ellos se basan en lo biológico, más en cómo es el desarrollo de cada uno de los niños y jóvenes. Y sin embargo, los educadores que se encuentran en las escuelas se basan más en las actividades que suceden en el aula, la realidad que ahí se vive, en los planes de estudio y la motivación que tienen los estudiantes, y esto es en lo que cada uno se ha basado para sacar sus conclusiones tanto del desarrollo como del aprendizaje de los alumnos. Y pues como síntesis de la información que se ha adquirido de estos estudios, pues sugiere la existencia de por lo menos 5 clases diferentes de conocimiento. Cualquier individuo, todos los individuos crecen en un contexto escolarizado, y lo que se pretende con este contexto es que al ingresar a los niños a la escuela, pues adquieran, dominen e integren los conocimientos que ahí se les enseñan. Igual se pueden unir con los que ya llevan, pero lo que se pretende es que adquieran lo que los maestros les están enseñando, más no les permite como que pongan en uso los que ya tienen.
Y pues quiero concluir con dos etapas de los desarrollo de los niños. La primera nos habla del primer año de vida y nos dice que aquí es donde los niños adquieren una considerable cantidad de conocimientos y estos conocimientos los adquieren en virtud de la interacción que tienen con los objetos y con el entorno que les rodea. Estos conocimientos se adquieren principalmente por percepciones sensoriales y de las interacciones motrices que tienen cada uno de los individuos, y a esto se le conoce, o el conocimiento que adquieren durante esta etapa se le conoce como conocimiento intuitivo. Y durante el segundo año de vida el conocimiento se vuelve extremadamente más importante. Es aquí donde todas las bases para continuar con sus siguientes años, y pues es el conocimiento más importante para los seres humanos. Aquí cada individuo empieza a utilizar y dominar la mayoría de los sistemas simbólicos que están disponibles en su cultura, y este conocimiento que adquieren durante este segundo año de vida se denomina conocimiento simbólico. Y este se adquiere principalmente por la pertenencia a la especie, y pues ya conforme a los años que pasan van desarrollando más conocimientos, pero estos van como juntos o de la mano con los que adquieren los años que van pasando. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Isiar. Isiar, te cedemos la palabra. Sí, amiga, pero como que se me quiso ir el internet. ¿Ya me veo, verdad? Permíteme un poquito. Ya. Hola, muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues yo les vengo a hablar un poco del desarrollo del conocimiento del niño. Y pues primero que nada, pues los niños viven en torno a su conocimiento escolarizado, y ellos van empleando sistemas nacionales, y estos símbolos son muy importantes, pero lo más importante es el principio de su edad. En etapas del nacimiento, del preescolar, del escolarizado, donde ellos emplean todos los símbolos más importantes a lo largo de su vida. Aquí es muy importante que el alumno, el niño, vaya adquiriendo las habilidades más fuertes, que es donde desde aquí ellos ya esas habilidades le van a ayudar en torno a todo su desarrollo de su vida. Como si ellos quieren aprender una habilidad de ser como personas que quieran nadar o que quieran pescar, aquí es muy importante que desde esta edad temprana se les inculque. También tendremos otras etapas que son la preescuela, la escuela formal y la vida posterior. En la primera etapa pues es el intuitivo y el simbólico, donde ellos mismos van aprendiendo de acuerdo a su entorno. Entonces en la siguiente etapa pues ya ellos van dando a conocer todo el conocimiento que ya aprendieron en esta edad temprana. Las habilidades que adquieren, pues esta adquisición de las habilidades a los primeros años las van mostrando a lo largo, y ellos se van preparando para tener un mejor. Nos dice que también no es que las adquieran, sino que esta es una área del niño por la observación, que ellos van detectando las cosas que más les interesen o los símbolos importantes para ellos. También nos habla de la práctica cultural, que depende de cada práctica. Eso se quiere referir a que pues cada uno va desarrollándose en su entorno y va adquiriendo diferentes habilidades de acuerdo a lo que va observando y va adquiriendo de su vida social. Y bueno,
pues el conocimiento especializado es el origen de las habilidades, donde pues es el preescolar y el inclusivo, y pues no es el escolar, también son los más importantes. Y pues nos habla también, bueno, conocemos un poco de conocimiento formal, que también es muy importante, que a veces ya traes un poquito de algún tema y pues ya aquí es más rápido algunos otros temas. Y pues ahorita es lo que les puedo comentar. Muy bien, muchísimas gracias, Isiar. Pues sí, tienen mucha razón. También comentar a lo mejor que los principios de la educación musical es siempre preservar el conocimiento intuitivo, que solucionar problemas aritméticos formales es un ejemplo muy claro que a veces no los pueden resolver como concretamente en la escuela, sin embargo lo realizan en otras actividades cotidianas de la vida. Por ejemplo, al momento de realizar se me olvidó. Un negocio, al momento de realizar un negocio o en las compras de cada día. También nos dice que para la educación musical es muy importante que sea un contexto significativo y, como quien dice, el pensamiento práctico de las cosas en el momento, que tenga un aprendizaje situacional, que es una situación real, que sea un aprendizaje real. Y también pues nos damos cuenta que los niños entran en este proceso de las artes cuando crean imágenes, y en un segundo proceso cuando las leen y les dan un significado. También es muy importante reconocer que las artes tienen un saber formal como un saber informal. Muchas veces creemos que solamente hay formas de aprender informalmente el arte. Sin embargo, también hay cosas que se aprenden de forma formal en una escuela y que es también muy relevante. Y bueno, continuamos también con la participación de Mafer. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hola a todos, hola. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Pues siguiendo con lo que nos estás comentando, Fati, pues también nos hablaba sobre, pues en la educación artística más formal, empezó en ciertas escuelas del occidente, de por allá de China, de Japón y todo eso, a mitad del siglo XIX, en donde pues nos decía que mayormente parte de esta educación implicaba aprender a dibujar, ya sea de forma realista, utilizando diferentes modelos, pero también usaban los modelos de la vida real, que en sí pues era muy importante porque recreabas lo que vivías día con día. Y pues también nos hablaba que tenía una afinidad con la búsqueda de la excelencia de las artes. En sí no buscaban como que el ser tú mismo, sino que exigían ser perfeccionistas y realistas con lo que querían lograr. Y pues al presentarse el dibujo a la ciudadanía, a todos estos continentes, en los marcos escolares era mucho más probable que el impulso fuera de manera natural, racional, pero también el dibujo preciso se consideraba un signo importante a través de una gama de artes pues que representaban su cultura y pues que tenemos que tener habilidades. Y pues a lo largo de este periodo, de este siglo, en el siglo XIX, la formación en las escuelas, pues obviamente en lo que respecta en la percepción y tanto en la reflexión artística, fue muy poca, era muy deficiente para prestarle mucha atención hacia las personas que estudiaban este tipo de artes. No era tanto como que se centraran en sí en ellos, sino se centraban más en otras cosas según más importantes,
pero pues en esos tiempos pues no se les daba tanta importancia como en los Estados Unidos, que nos decía que el movimiento de educación progresiva en conjunto con las ideas europeas se acercaba en la innovación educativa para los jóvenes. En este caso pues hacían ejercicios significativos que impactaban en las artes. Y también de igual forma nos decía que cuando las obras de arte se exponían en las escuelas tendían a utilizarse para reforzar los temas, o sea que en este caso aquí sí le tomaban pues la importancia que debería de ser en ese siglo, y no, o sea, veamos la diferencia que hay entre diferentes países, uno que no le tomaba tanta importancia y otro que sí le tomaba mucha importancia. Y pues ya ese es mi punto de vista. En sí, como que dar las diferencias. Ok. Bueno, pues invitamos a la sala a aumentar el tema de interculturalidad, diversidad y creatividad en el aula a través del teatro. Ale, ¿qué piensas de este tema? Pues primero comentar por el término de educación intercultural, la cual se trata de no solo de incluir a todos, sino un paso más allá de eso. Se trata de construir una cultura de la diversidad y tratar de que esta cultura de la diversidad tenga repercusiones tanto en el currículum escolar como también en la formación de los profesores, porque pues en esta actualidad es preciso educar generaciones que no tengan miedo a las diferencias, que si es posible podamos educar seres abiertos y curiosos ante otras personas y ante las situaciones que se les presenten. Además, pues hablamos de 3 términos generales, que es la interculturalidad, diversidad y la educación. Y pues todas estas forman un modelo educativo en el cual se va a propiciar un enriquecimiento de la cultura de la ciudadanía en la cual estamos inmersos. Y pues esto es importante a partir del reconocimiento y el respeto a la diversidad. Y esto lo vamos a poder lograr mediante manteniendo un diálogo y un intercambio, compartir nuestras ideas, el cómo nos sentimos y cómo somos en realidad y cómo es donde nos estamos desarrollando. Se presenta aquí un nombre de una autora que es Teresa Aguado. Ella nos habla acerca de la educación integral y esto, ella lo da el concepto como referirse a una tendencia reformadora en la que la práctica educativa amplía y varía en cuanto a metas. Con estas metas se va a tratar de responder a la diversidad y a la diversidad, pero también provocar la convivencia de diferentes grupos de los cuales están en la escuela. Además, también nos dice que esta educación intercultural implica un intercambio, romper el aislamiento, no aislar a los que provienen de otras culturas, y la solidaridad objetiva entre las mismas culturas. Otra autora que nos habla acerca de este tema es Olga María Alegre. Ella nos habla acerca de las bases para lograr una educación inclusiva y pues esta va a estar en torno a valorar las normas, la cultura y las formas de convivencia de cada uno de los alumnos que pertenecen a minorías étnicas y a otras culturas, sobre todo respetar tu cultura y no hacerlo menos o rechazarlo. Y además nos habla acerca del elemento básico de la educación inclusiva, que este es el aprendizaje en conjunto, con dependencia de las condiciones personales, sociales y culturales de cada uno de los aprendices. Y también este tema abarca, como ya lo había mencionado, un concepto muy importante, y este es la diversidad cultural.
Y pues en esta diversidad cultural se trata de incorporar aspectos lingüísticos, sociales y culturales de las minorías en la docencia, esto con el fin de que las personas se sientan identificadas con cada cosa o no se sientan rechazadas, y también que se sientan valorados. Y también quiero mencionar finalmente otros autores, estos son Oley, esto es transmitir la idea, y esto es un punto muy importante. Se debe de transmitir la idea a cada una de las personas de que cada ser humano es diferente y valioso en sí mismo. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras creencias, culturas, características personales, somos valiosos y no tiene por qué rechazarnos o mostrarnos como que hacernos sentir menos, porque todos pues tenemos un valor. Y la pertenencia cultural y nacional pues proporciona un sentimiento de identidad, y en ese sentido pues es así como se va a formar una fuente de confianza donde cada una de las personas se sienta libre de ser quien sea y que sea siempre respetado. Y es lo que quiero compartirles acerca de lo que implica esto de la educación intercultural y sus demás conceptos. Muy bien, muchísimas gracias. Isiar, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas? Cuéntanos. Hola, pues complementando un poquito sobre lo que nos habló pues ya mi compañera, pues sí, es de la diversidad cultural, nos dice que toda persona debe pertenecer a una comunidad social y cultural, y esto está muy claro sin excederse, ya que pues de lo contrario, el defender demasiado algo a lo que pertenece puede traer conflictos entre otras personas, ya que cuando se encuentran ciertas diferencias o creencias entre una u otra persona, se entra pues en un conflicto, porque pues cada quien tiene su preferencia y defiende a su postura. Entonces pues respecto a esto, pues cada quien debemos de respetar la cultura de cada persona, y al contrario debemos de involucrarnos en su cultura, de querer aprender de esas personas, de lo mucho o poquito que traen, pero meternos en su cultura y aprender más cada vez, y enriquecernos de muchas cosas que tal vez tarde o temprano nos puedan ayudar. Y pues el tratamiento también de la diversidad en la escuela, pues esto nos ayuda mucho, aunque se trataría objetivos en la educación intercultural, pues entre la escuela los niños se socializan y aprenden mucho de muchas familias, y se proponen hasta ellos mismos retos que sus amiguitos pues les comparten, o van construyendo algunas cosas que pues ni ellos sabían ni se dan cuenta de que eran como aptos para esas habilidades. Y pues también cada uno de los alumnos debe tener pues las capacidades de aceptar a los demás, a las demás culturas, de comprender, de intercambiar sus ideas entre unos y otros para seguir obteniendo pues más conocimientos. Y pues una persona y menos un alumno no se debe cerrar a una propuesta diferente, deben de tener una diversidad de ideas, y para eso deben de saber escuchar y comprender los pensamientos de otras personas. Además de compartir también su cultura, su conocimiento, no cerrarse únicamente al suyo, sino que debe conocer, pues, compararlas y tratar de comprender ambas, y ahí podrá darse cuenta de los beneficios y las virtudes de otras personas. Y para tener una educación intercultural se debe aceptar y trabajar en proyectos que involucren diferentes culturas y actividades que los mismos alumnos puedan desarrollar de otras culturas y no se sientan incómodos, sino que alegres de conocer nuevas costumbres, esto con la finalidad de la no discriminación. También la creatividad del alumno como un punto de partida. La creatividad produce desmotivación, insatisfacción y aburrimiento, y para esto un autor nos dice muy claro, Mencher
nos dice que para que el niño adquiera la forma correcta de hacer las cosas es interesarlas a la alegría de tocar, de descubrir, de implementar y de crear, y se deben de crear muchas estrategias por parte de los docentes o de los que están involucrados en la educación para que tengan los intereses de querer realizar las actividades. Algo que es como gris, no colorido, que no es divertido, que no nos guste hacer, nos aburre como sociedad. Ahora, pues imaginémonos a un niño que tiene que hacer una actividad que no es colorida, que no es divertida, no va a querer hacerla porque lo va a aburrir, así que para el docente es de suma importancia crear actividades divertidas, motivadoras, para que el niño pues vaya con mucha alegría a conocer en la escuela, adquirir esos conocimientos y en lo que se propone que no se pierda pues su creatividad. Muy bien, hablabas de la educación intercultural, la cual tiene pues unos objetivos claros, que es que sea libre y creativa. También pues potenciar la creatividad y la imaginación. Ya te hablabas también de actividades lúdicas para los niños, y la literatura es un acompañante perfecto para poder crear esta educación intercultural. Recordamos que esta nos ayuda con la convivencia intercultural y el desarrollo de otras competencias. La educación de la literatura también tiene sus objetivos, que pues son las competencias literarias, en donde podemos demostrar nuestra capacidad, y los niños también, para la comprensión y producción de estas obras literarias. Es una fuente de conocimientos, ya que es transmisora de valores, de normas y sistemas, que tú hablabas de que deben conocer pues también otros contextos, otros lugares, y esto todo permite una formación integral en los alumnos, el saber hacer, el saber cómo opinar y cómo sentir. También recordamos que las civilizaciones, las artes y las literaturas avanzan en un mismo sentido, en un mismo camino y de la mano, y pues formar actitudes positivas a la diversidad, conocimiento de uno mismo como del mundo, que es la otredad, la cohesión social y las identidades plurales. El teatro también nos permite con los títeres para reflexionar, y en este intervienen diversos mediadores, la interpretación de los elementos que nos permiten pues precisamente reflexionar, y la iniciación a la literatura y el teatro nos recuerda que el texto escrito está hecho para ser representado. Justamente por esto se combina la literatura y el teatro, y esto nos permite conocer mejor a las personas. ¿Tú qué opinas al respecto, Mafer? Te invitamos a pasar. Hola, sí, justamente iba a hablar sobre eso, sobre el teatro, en donde Juan Severa, un autor, pues nos decía que había dos aspectos pues centrales del teatro, en donde el primero era que deben de estar presentes en todo educativo, y pues el primero es la iniciación de la literatura, en este caso pues es la dramática en específico, y el segundo pues es la iniciación a la práctica del teatro. Entonces nos decía que el texto está escrito para ser representado, y que el trabajo pues se relacione con el teatro como tal, que haga una representación posiblemente para adquirir pues la competencia literaria, y no nada más pues enseñarla por enseñarla. Y pues también justamente lo del títere nos decía que pues su uso en una escuela pide constantemente considerar la realidad de un todo, o de la diversidad de personas que hay en ese, por ejemplo, en esa aula. Y pues también
nos decía, perdón, es que pasó una moto. También nos decía Mane Bernardo, nos decía sobre, bueno, él defendía mucho pues las posibilidades del uso de títere como una herramienta educativa, en donde lo veía como la necesidad por parte de los docentes de recibir una formación adecuada para poder cumplir las funciones educativas en lo que es lo del teatro, el saber lo que conlleva los títeres, y en todos esos aspectos del arte. Decía que pues él defendía muchísimo esa parte del arte. Y pues también nos decía que el títere se debería de ver como una herramienta y el niño debería ser como un elemento central del proceso educativo, en donde debería de nacer nace una carencia en sí de hoy en día por parte de los niños o por parte de los docentes o de los padres de familia, a lo mejor de los tres personajes, en donde decía que una carencia formativa en cuanto al uso del títere que no se veía como muy comúnmente y que deberíamos de retomarlo, de volverlo a como que existir, por así decirlo, en las aulas, y realmente no nada más decirle al alumno, el docente al alumno, lo que tiene que hacer con el títere, sino que dejar que el niño se exprese con el títere, no dejarlo como que en específico lo que tenga que hacer, sino dejarlo ser libre y hacer lo que él quisiera, o simplemente pues explorar cómo se usa un títere. Y pues también nos decía que el teatro de títeres era como una vía de comunicación literaria donde ofrece pues en sí los valores, que lo que es el respeto, la amistad, el amor, etcétera, hacia una sociedad que produce una fuente de conocimiento y a lo mejor un cambio que se puede realizar en la sociedad. Y pues ya. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por concluida nuestra charla. Invitamos a las demás ponentes para despedirnos del público. Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar? ¿Nada? No, pues que estuvo muy interesante. Todo lo que mencionaban, la verdad, estaba muy interesante. Se relacionaba muy bien con todo lo que queríamos decir. Muy bien. Pues nos despedimos de ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hasta luego. Gracias.